Soy Facundo Manes, soy médico, soy docente, soy investigador, dirijo el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, dirijo INECO, que es un instituto de neurología cognitiva y de la conducta, y también soy rector de la Universidad Favaloro. Para mí es un privilegio enorme contribuir con mi grano de arena al legado de uno de los argentinos más importantes del siglo XX, como fue el doctor René Favaloro. Mis pasiones son básicamente tres: el cerebro, el estudio del cerebro humano, la curiosidad por saber quiénes somos y mi país, la Argentina. Presenta Tarjeta Naranja. Bienvenidos a Siete Puentes con Tamara. Hoy vamos a descubrir una parte poco conocida por muchos. Siempre está latente con nosotros y tenemos a su autor, Facundo Manes. Usar el cerebro. ¿Cómo conocer nuestra mente para vivir mejor? Qué importante este tema. Es un libro que nos ha arrimado a algo que desconocíamos o que no era muy hablado. Así que bienvenido, Facundo, gracias a estos puentes. No, gracias, Tamara, por la invitación, y te quiero decir que el título de tu programa tiene que ver también con el cerebro, porque si alguien me pide que defina el cerebro, que es el órgano más complejo del universo, sí, yo te diría que es un órgano social, que es un órgano social, y que no se puede entender el cerebro sin la conexión con otros cerebros. Así que puente es una palabra que lo asocio con el cerebro, porque el cerebro es un puente social enorme. ¿Viste ese mito, no sé si es realidad? Cuando nacemos utilizamos un 100% de nuestro caudal neuronal y a medida que pasa el tiempo es como que vamos utilizando menos cantidad, y que ahora está este mito de que utilizamos el 10%. No usamos el 10%, el que dijo eso usa el 10%. Usamos todo nuestro cerebro, inclusive cuando no hacemos nada, cuando estamos relajados, entre dormidos, cuando estamos tirados en el sofá, el cerebro trabaja mucho. Cuando está en off, apagado, sí, el cerebro trabaja mucho. Así que siempre trabaja nuestro cerebro. No usamos el 10%, usamos todo el cerebro, así que lamentablemente es la realidad. Y el cerebro genera nuevas conexiones neuronales. Permanentemente nuestro cerebro cambia con la experiencia. Ese fenómeno se llama neuroplasticidad. La experiencia cambia nuestro cerebro. ¿Y nos va nutriendo? Va generando nuevas conexiones cerebrales. Antes se pensaba que el cerebro era como fijo, estático, y hoy sabemos que incluso en el cerebro adulto, no en todos los lugares, pero en algunos lugares, inclusive hay generación de neuronas nuevas. O sea que hay plasticidad cerebral, hay neurogénesis. Somos mucho más dinámicos cerebralmente de lo que pensábamos décadas atrás. ¿Cómo es el cerebro? El cerebro es lo que nos hace humanos. Si uno tiene un trasplante de corazón y sobrevive, o de pulmón y sobrevive, o un trasplante hepático y sobrevive, va a ser el mismo. Pero si uno tiene una pequeña lesión en un área estratégica del cerebro, vamos a cambiar la personalidad, vamos a perder nuestra identidad, nuestras memorias, vamos a ser otros. O sea que somos nuestros cerebros. El cerebro es el órgano más complejo del universo. Ningún otro órgano intenta entenderse a sí mismo. Los humanos entendemos entendernos a sí mismos. Hemos avanzado mucho en el entender el cerebro, hemos avanzado en parcelas, te diría yo. ¿Sabemos en qué parte están algunas cuestiones del amor, del odio, ¿está eso detectado? El cerebro trabaja en red. Trabaja en paralelo y en red. Cuando tenemos una actividad cognitiva o emocional, se activa gran parte del cerebro, pero sobre todo una red específica para una actividad cognitiva o emocional. Así que la tecnología nueva, la posibilidad de investigar qué pasa en el cerebro in vivo, nos ha permitido relacionar ciertas áreas, ciertos circuitos con actividad emocional o actividad cognitiva. Y nosotros cuando amamos
¿Con el corazón o con la cabeza, con el cerebro? Definitivamente es una interacción, pero las pasiones se generan en el cerebro, pero es cierto que el cuerpo, que el entorno, por ejemplo, una pareja va a una fiesta y uno en la pareja se siente atraída por otro, que no es la pareja, y esto sucede a nivel inconsciente, porque los cambios del entorno de alguna manera llegan al cerebro, que inconscientemente produce transpiración, taquicardia, enrojecimiento de la cara cuando está el otro que les gusta. Sí. Eso es más un proceso no consciente y proviene de señales corporales del entorno. Pero también donde se procesa la información es en el cerebro, claramente. Así que el corazón, más que el origen, es la víctima de las emociones. ¿Y cómo lo cuidamos? ¿Hay cosas para cuidar el cerebro? Sí, digamos, cuidar la glucosa en sangre. Ajá. Es un tema importante, el colesterol, evitar el sobrepeso, comer frugalmente, comer pescado, cuidar la tensión arterial. Todo lo que hace bien al corazón, sí, hace bien al cerebro. Pero además al cerebro le hace bien el ejercicio físico, que también hace bien al sistema vascular, pero al cerebro le hace bien el ejercicio por varias razones. Primero, porque aumenta las conexiones cerebrales, porque es buen ansiolítico, buen antidepresivo. O sea que el ejercicio físico es muy bueno para el cerebro, más allá de los efectos vasculares. Además, la vida social. Estar aislado socialmente es malo. La gente aislada socialmente se muere antes. Así que estar conectados socialmente, teniendo puentes, es muy importante para cuidar el cerebro. O sea, si estamos en un lugar durante un año, o una persona en una cárcel, ¿qué pasa con ese cerebro en la cárcel? Bueno, en la cárcel está conectado, porque hay otros presos, a no ser que esté en una cárcel solo. Ajá. Pero el tema es estar conectado, está conectado socialmente. Pero además, desafíos intelectuales, algo que nos cueste. No solamente aprender cosas que ya sabemos. En mi caso, yo tengo que regresar, lamentablemente, desde Córdoba a Buenos Aires. Sí. Y en el avión, si yo leo algún texto del cerebro, el que está al lado mío dice, Manes está como... Y bueno, es una tarea intelectual, pero es algo que yo hago habitualmente hace décadas. Entonces, para mí sería un desafío intelectual aprender un idioma nuevo que no sé, aprender un instrumento musical. Un desafío intelectual es importante también. Además, dormir bien, el sueño es salud. Y además, manejar el estrés. O sea, como ves, hay muchas cosas que podemos hacer para intentar preservar nuestro cerebro. El tema del estrés, la depresión, el pánico. O se escucha más que hay más pánico o algo nos está pasando. Bueno, lo que vos planteás es cierto. Vivimos con una demanda constante, inclusive con la tecnología, pero también es cierto que uno puede estar en el Caribe y estar estresado, porque el estrés se genera en el cerebro. De la manera que pensamos es la manera que sentimos. Y uno puede estar en la City de Buenos Aires, en el centro de Buenos Aires, todo un día y estar tranquilo. O sea, uno genera... ¿Cómo la cabeza de uno puede generar tan...? Y es la cabeza, el cerebro el que genera el pensamiento. Y de la manera que pensamos es la manera que sentimos. Si yo siento que te estoy defraudando en esta entrevista, me voy a sentir mal. Si yo siento que estás contenta con esta entrevista, me voy a sentir bien. Y yo no sé qué sentís, lo imagina mi cerebro. Así que yo imagino que te gusta la entrevista. Me encanta. Pero se entiende, ¿no? Que sí, totalmente. No importa lo que vos sientas, que es lo que yo genero. Exactamente. Si yo siento ahora que una persona que yo quiero mucho está en problemas, me imagino, voy a estar mal. Y si yo imagino que esa persona está bien, me voy a sentir bien. Y yo no sé qué está pasando. Perfecto. Esto lo crea la mente. Asociación para el Progreso de la Educación, aportando siempre sus conocimientos a la comunidad. Los miércoles son un clásico para la cultura de Córdoba, porque los museos y los sitios históricos de la provincia de Córdoba todos los miércoles tienen entrada libre y gratuita. Anda con toda tu familia. Algo que he escuchado y te he visto es que te apasiona el tema de la educación. Sí, totalmente. Creo que es la política de Estado que necesitamos en Argentina.
los partidos políticos acá se tienen que pelear por todo lo que quieran. Si nos aliamos con Rusia, con China, con Estados Unidos, lo que no podemos pelearnos y tener una política en común es con la educación. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprende nuestra mente? Básicamente con lo que nos inspira, con lo que nos motiva y lo que nos parece un ejemplo. Básicamente el cerebro humano aprende con lo que nos motiva, con lo que nos inspira y con lo que nos parece un ejemplo. ¿Cómo ha sido tu aprendizaje para que seas el que sos hoy? Yo me crié hasta los 7 años en un pueblito de 1500 habitantes, un pueblito de campo, se llama Arroyo Dulce, y luego de los 7 años fui a Salto, un pueblo más grande, de 20.000 habitantes en esa época, en la provincia de Buenos Aires, ambos, y después fui a estudiar a Buenos Aires a los 17 años, o sea que en esos años en Arroyo Dulce y en Salto, yo aprendí sobre la diversidad, porque lo mágico que tienen esos pueblos pequeños es que a mi colegio iba el más rico del pueblo y el más pobre, era un solo colegio para todos. Al bar iba diferentes edades, diferentes clases sociales, y yo absorbí, tuve mucha curiosidad en entender ya desde chico el pensamiento del otro, las curiosidades del otro, las aspiraciones del otro. Y el otro era diferente, era el maestro, el doctor, el peón de campo. Los pueblos tienen esta cosa maravillosa de diferentes estructuras sociales y conviviendo, y yo pude tener curiosidad por eso. La verdad que aprendí mucho de nuestra sociedad, de la conducta humana, viviendo en estos lugares. ¿Perfilabas o sabías hacia dónde ibas? ¿O a dónde querías ir? En la secundaria, a mí siempre me gustó la política, me parece una herramienta formidable para transformar la sociedad. Más allá que haya buenos políticos o malos políticos. Sí, es como la medicina, puede haber malos médicos o buenos médicos. Totalmente, sí. Pero dije, bueno, antes de contribuir para mi país, me gustaría estudiar ciencia, porque me fascinaba la ciencia, y además mi papá era médico, mi mamá hacía los partos. ¡Uy, qué bárbaro! Así que tenía esa cosa por la ciencia y por la medicina, y también tenía mucha curiosidad por viajar por el mundo, por aprender inglés, y decidí esta parte, ¿no?, de hacer ciencia, medicina, viajar por el mundo, aprender inglés. Y bueno, ahora me siento un privilegiado porque pude volver a mi país después de vivir en Estados Unidos, en Inglaterra, generar institutos, generar grupos de investigación, generar casi una nueva área que es las neurociencias cognitivas humanas en la Argentina, con un grupo maravilloso. Y ahora siento que estoy en una etapa donde todo esto que aprendí por el mundo, que recorrí, quiero transmitirlo a la sociedad de alguna manera. Así que creo que en esta etapa de mi vida se están combinando mis dos pasiones, la ciencia como motor del desarrollo, la educación, el cerebro, la neurociencia, pero también mi país. Qué bueno, qué bueno. Eso es un acto de generosidad. Pero eso también pasa mucho por de dónde uno viene. Por eso el tema de la educación, al igual que vos pensás, creo que es el pilar de la construcción del país que queremos. Bueno, yo estoy ahora en Córdoba, mucha expectativa en la charla, y vos me estás entrevistando, y todo esto es producto de la educación pública. Yo no hubiese sido el chico, el que soy, no chachico, pero el que soy, sin la educación pública. Entonces me parece que lo que tenemos que luchar para que esto no se caiga, para que un chico de Arroyo Dulce, de cualquier pueblito del país, o de Salto, o de cualquier ciudad chica de acá, o cualquiera, pueda tener las posibilidades que yo tuve. Y las posibilidades que yo tuve me las dio mi país. Qué bueno. Ahora, estamos próximos a esto de las elecciones. ¿Cómo es el comportamiento del ser humano frente al voto? El tema de las tomas de decisiones. ¿Cómo actuamos o cómo actúa nuestro cerebro? Bueno, hay un voto que claramente es racional, hay un voto que es ideológico, hay un voto que es político, y claramente un porcentaje de la población vota de esta manera. Lo interesante es que hay evidencia que hay un gran porcentaje de la población que no vota de esa manera, que vota facilitado por las emociones, por la cara. La cara influye mucho en el voto. ¿La cara? Sí. Si tenés cara de bebés, tenés menos chance que te voten. Wow. Las caras con rasgos más de estar a cargo, de hacerse cargo de la situación, son las más atractivas para el votante. Pero claramente hay un sector importante de la sociedad que no vota ideológicamente ni políticamente. Los consultores políticos lo saben, por eso apelan muchas veces a... Uno no entiende a veces por qué hacen lo que hacen, ¿no? Exactamente. La neurociencia claramente va a aportar datos a muchas áreas de la sociedad. Una de ellas es la política, porque los líderes nos
lideran con sus cerebros y nosotros votamos con nuestro cerebro. El tema de la inteligencia, ¿se hace, se nace? El tema de los coeficientes. La inteligencia humana es mucho más que el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual mide un aspecto nada más de la inteligencia, pero para nada mide otros aspectos de la inteligencia como la empatía, la ironía, el humor, la creatividad. Así que la inteligencia no se puede medir en toda su complejidad. La inteligencia humana se puede medir un aspecto que es el coeficiente intelectual, pero la pregunta tuya si se moldea el cerebro, bueno, el destino lo construye uno. Hay obviamente una impregnación biológica, genética, pero el destino de nuestra vida, de nuestro cerebro, lo moldea uno con la exigencia, con los escenarios nuevos, con el trabajo duro, con la creatividad. Uno es responsable de su destino cerebral, en cierta manera. Contame algo que cada vez también se está viendo más, es el tema del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad cerebral cuyo principal factor de riesgo es la edad. Entonces la expectativa de vida está aumentando y hay más gente con Alzheimer porque la gente vive más y el principal factor de riesgo es la edad. A mayor edad, más Alzheimer. No sabemos la causa, hay muchas hipótesis. Lo que sí sabemos es que los cambios en el cerebro predicen a los síntomas en décadas. O sea, que cuando una persona tiene síntomas de Alzheimer, ya tuvo cambios en el cerebro de décadas previas. Y también sabemos que afecta a la familia en el concepto de que cuidar a una persona con Alzheimer genera estrés, ansiedad, depresión. Así que es una enfermedad que no solo afecta al paciente, sino que afecta a todo el entorno familiar. Y es una de las epidemias que tenemos actualmente en salud, ya es una epidemia. En Argentina se calcula que tenemos alrededor de 500.000 casos con la enfermedad de Alzheimer y estamos luchando en todo el mundo para conseguir un tratamiento que modifique esta enfermedad. ¿Tendremos alguna chance a corto plazo para ver cómo mejorar esto? Las drogas que se están ensayando requieren de que el paciente tenga Alzheimer, síntomas. Y como dije antes, los síntomas aparecen décadas después de los cambios cerebrales. O los cambios cerebrales aparecen décadas antes de los síntomas. Entonces es difícil que una medicación mejore o cure una enfermedad que ya tiene varias décadas de cambios cerebrales. Ahora en Colombia hay un experimento en el cual estoy involucrado, que está la Universidad de Antioquia y el grupo de Phoenix de Arizona, Estados Unidos, en donde lamentablemente se encontró una familia que tiene Alzheimer hereditario y muchos integrantes de esa familia tienen la mutación, que van a tener la enfermedad sí o sí, pero todavía no tienen los síntomas. Y ahí estamos dando la droga. Quizás este experimento sea una luz para curar la enfermedad. Ojalá que así sea. Y está pasando en Latinoamérica. Qué bueno eso. Ahora yo quiero que vos mires a esa cámara y que des un mensaje de lo que vos sientas en este momento. Bueno, mi único mensaje es que tengan un propósito en la vida. Al cerebro le hace bien tener un propósito en la vida. No importa cuál es el propósito, siempre que sea saludable y de buenas intenciones, pero tener un propósito en la vida, vivir con un propósito es muy importante. Gracias, Facundo, por arrimarnos estos conocimientos de manera fácil y aprender un poco más cómo funciona nuestro cerebro. Gracias a vos, Tamara, y felicitaciones por tender puentes. Gracias, muchas gracias. Con ustedes nos estamos encontrando el martes que viene con estas cosas tan lindas que nos pasan en la vida. Yo lo que quería era que la gente supiera, desde nuestro país, en Argentina, que no se conoce absolutamente nada de la cultura nórdica, fuera de lo esotérico, sino la verdadera historia, relatar esto, que en realidad fueron ellos los que cruzaron América, cómo lo hicieron y sobre todo las mujeres que participaron.